Muy buenas noches, mi nombre es Ruth Ibáñez, soy estudiante de Contaduría Pública y hoy vengo a hablarles del proceso de contabilización en empresas extractivas. Como referencia tenemos la empresa Ecopetrol S.A. Dentro de nuestra tabla de contenido vamos a ver resumen, introducción, planteamiento del problema, objetivos, tratamiento de la NIF 6 en Colombia, análisis, metodología de investigación, efectos contables en la empresa Ecopetrol S.A., conclusiones y por último las referencias. Muy buenas noches. El siguiente trabajo busca caracterizar los efectos contables que tendrá la empresa Ecopetrol S.A. dedicada al sector de industrias extractivas en la aprobación del proyecto en modificación de la NIF 6, con el propósito de no limitar los gastos correspondientes a exploración y evaluación de recursos minerales, ya que actualmente se restringe en medir otras actividades similares a las realizadas en este sector de la empresa, obligando así a las entidades a crear políticas contables para dar información relativa, además debido a su limitado alcance en la NIF 6. Se debe incurrir a medir y revelar bajo las otras normas NIF y NIC para establecer los efectos que se representarían en la empresa Ecopetrol S.A. Se analizará a detalle cada una de las etapas de evaluación y exploración de recursos minerales indicadas por el Código de Minas en Colombia. Por lo anterior, la pregunta de investigación de este trabajo es: ¿cuáles son los efectos contables que tendría la empresa Ecopetrol S.A. con la aprobación del proyecto en modificación de la NIF 6 correspondiente a la exploración y evaluación de los recursos minerales? Bien, ahora vamos a hablar de los objetivos. Como objetivo principal tenemos caracterizar los efectos contables que tendrá la empresa Ecopetrol S.A. con la aprobación del proyecto de modificación de la NIF 6, correspondiente a exploración y evaluación de recursos minerales. Como algunos objetivos específicos tenemos establecer el tratamiento de la NIF 6 correspondiente a la exploración y evaluación de recursos minerales de acuerdo con la normatividad colombiana vigente, sintetizar el proyecto de modificación de la IASB referente a la NIF 6, exponiendo las razones que fundamentan su cambio estructural, analizar la aplicación de la NIF 6 en la empresa Ecopetrol S.A. a partir de la información encontrada en sus estados financieros. Ahora vamos a hablar del tratamiento de la NIF 6 en Colombia. Este apartado tiene como objetivo establecer el tratamiento de la NIF 6 en Colombia, por lo cual la Ley 1314 del 2009 del Congreso de Colombia en el 2009 regula las normas y principios de la información financiera y contable del país, dando a conocer los entes de vigilancia, los procesos entre los conceptos del marco normativo contable. Adicional, la Ley 685 del Congreso en el 2001 tiene objetivos de interés público para la estimulación de exploración y exploración de los recursos mineros, satisfaciendo la demanda externa e interna para una utilización de los recursos naturales no renovables de manera armónica dentro de un concepto integral de acuerdo a lo indicado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca de manera universal acabar con la pobreza, perseverar el planeta y garantizar la paz de las personas. Bueno, la NIF 6 hace síntesis en el desarrollo de las actividades de búsqueda de minerales, petróleo, gas natural, recursos similares no renovables, teniendo en cuenta que todo se realiza una vez que la entidad haya obtenido derechos legales o permisos para explorar en áreas determinadas como lo indica el Código de Minas, definido como un título minero y clasificado en licencias de exploración y explotación, contratos mineros y aportes mineros. Asimismo, la facilidad técnica y viabilidad comercial de la extracción de recursos minerales. Ahora bien, en las entidades petroleras colombianas manejan fases y etapas de la evaluación y exploración de recursos minerales. De acuerdo a lo anterior, por el Ministerio de Minas y Energía, vamos a hablar de unas fases de evaluación y exploración de los recursos minerales. Las tenemos ahí en la diapositiva, son prospección, esas actividades son de búsqueda de los minerales,
Las siguientes son los trabajos de exploración, que es construcción de apiques y pozos, construcción y montaje, que es construir infraestructura minera, obras y trabajos de explotación, que es ejecución de operaciones mineras, y cierre y abandono, dejar el área de exploración en buenas condiciones. Así las cosas, como se muestra en la siguiente tabla, la primera consiste en la exploración técnica y debe ejecutarse en los primeros 3 años a la fecha de la afiliación y determinar las áreas potenciales como cartografía, información, geología, imágenes satelitales, interpretación estructural, entre otros. La segunda etapa de la exploración inicial incluye actividades como pruebas de laboratorio, muestras geofísicas y luego determina con la perforación exploratoria, que es la etapa que comienza la planificación y el diseño del sistema de explotación, entre otras actividades que se registran en el estado de resultado como gasto, y los activos fijos adquiridos en esta etapa se reconocen de forma separada de acuerdo a la política de cada entidad. En la tercera etapa, como lo indica su título, etapa de construcción y montaje, es la encargada de preparar toda la infraestructura, delimitando la zona adscrita en el contrato concesión y el área que está fuera del documento. En otras palabras, el programa de trabajo y obras indicará por escrito gráficamente planos, el montaje de la construcción. Para la cuarta etapa se encuentran las obras y trabajos de exploración, en la cual se extraen los minerales o recursos naturales de acuerdo con la planeación estudiada e indicada en las etapas anteriores. En otras palabras, consiste en la verificación del tipo de mineral que se explora. Luego tenemos la clasificación de recursos, que es obtener una mejor comprensión del cuerpo mineral que se registra en el estado de resultados. Esto tiene sus características cualitativas y cuantitativas. Los gastos de estas dos actividades se deben registrar en el estado de resultados y las propiedades, plantas y equipos se registran de acuerdo a las políticas de la empresa, principalmente la maquinaria. La quinta y la última etapa de cierre y abandono consiste en cerrar por un tiempo determinado de manera definitiva la actividad de explotación, ya sea por agotamiento del recurso natural o por problemas sociales, políticos o ambientales. Se reconocen costos involucrados en la actividad de desmonte requerida para mejorar el acceso del depósito de mineral como un activo no corriente. Si eso no es probable, en el futuro los beneficios económicos fluirán en la compañía, identificando cuerpos mineralizados al cual el acceso ha sido mejorado. Y los costos relacionados con la actividad de desmonte pueden medirse confiablemente. De acuerdo al numeral 9 de la NIF 6, las empresas crearon políticas contables para especificar los pagos que se reconozcan como costos de los activos de la actividad de exploración y evaluación. Para adaptarlas sistemáticamente, algunos ejemplos de desembolso serían los siguientes: obtención de derechos exploratorios, investigaciones como topografía, geología, geoquímica y geofísica, perforación de exploración, extracción y actividades relacionadas con la evaluación y la viabilidad técnica y la viabilidad comercial de los recursos minerales y mineros. Asimismo, las entidades extractivas podrán hacer cambios en sus políticas contables, las cuales están relacionadas con la actividad de extracción y evaluación, siempre y cuando este cambio ayude a tener una mejor comprensibilidad y relevancia en los estados financieros para la toma de decisiones de los usuarios, teniendo en cuenta que la fidelidad será determinada por los estándares de la NIC 8. Ahora, la aplicación de la NIF 6 en las etapas extractivas de evaluación explicadas anteriormente se realiza de la siguiente manera. Etapa de exploración y evaluación. Una vez se obtengan los derechos legales o los contratos de concesión, las empresas mineras deben aplicar la NIF 6 a los gastos relacionados con la fase de exploración y evaluación de los recursos minerales, como se establece en el párrafo 9 de la NIF 6. Los desembolsos pagados para obtener concesiones se reconocerán como activos y se pueden incluir en la evaluación inicial de los activos para exploración y desarrollo.
Además, la evaluación de los activos y de la exploración y tasación deben valorarse al costo, como se describe en el párrafo 8 de la NIF 6 para el reconocimiento de activos. Etapa de construcción y montaje. En la etapa de la NIF 6 no aplican a los registros, ya que los gastos de este nivel no tienen que considerarse en la actual norma, por lo cual se clasifican como activos intangibles, medidos por la NIF 38. Las obras de construcción son aquellas obras de infraestructura que son esenciales para el normal funcionamiento del soporte y gestión de la empresa minera. Por su parte, el montaje minero incluye la preparación del frente minero y la instalación de ingeniería, servicios, equipos y maquinaria. Estacionarían para iniciar y avanzar con la extracción o captura de minerales. Su recolección, transporte interno y procesamiento, la estructura, instalación y montaje deben tener las características, dimensiones y calidad especificadas en el plan de ingeniería e ingeniería aprobado. Ahora, etapa de explotación. La fase de desarrollo incluye un conjunto de operaciones para extraer en concesión, cobranza, beneficio, cierre y abandono del montaje y la infraestructura. El periodo de desarrollo comercial comienza oficialmente cuando expira el periodo de construcción y montar. El distribuidor notificará a las autoridades por escrito, minera y medio ambiente, la fecha de inicio. Se considerará la fecha de inicio del contrato adquirido para la exploración y evaluación de los recursos ambientales. Bien, desde el 2018, el proyecto de modificación llevado a cabo por la IFRS con referencia a la NIF 6 investiga las diferentes alternativas de las juntas para decidir si comenzar a desarrollar recomendaciones de reemplazo por la NIF 38 o enmendar la norma de exploración y evaluación de recursos minerales. De acuerdo a la tabla anterior, se observa que realizaron diferentes actividades como foros, compilación de perspectivas, entre otras, para agrupar los comentarios de los diferentes grupos de interés, en los que se manifiesta que dentro de los estados financieros falta coherencia y comparabilidad en los gastos de evaluación y extracción. Sin embargo, gran parte de los usuarios opina mejorar la revelación sobre los gastos en lugar de una política preescrita, ya que la información de estas frecuentemente no son claras para comprender cómo una compañía debe clasificar sus gastos materiales de extracción y evaluación minero. Por ende, es importante mejorar la concentración de la información sobre juicios y supuestos, teniendo en cuenta los efectos en cuestión y los diferentes deberes medioambientales y cambios climáticos, ya que tampoco son claros en la norma. Los comentarios hechos para las divulgaciones externas a los estados financieros, los usuarios indican que la vigilancia se enfoca en medidas de desempeño, medidas de efectivo y reservas, generando también falta de coherencia en información no revelada por fuera de los estados financieros. Asimismo, dan a conocer también los retos que esta norma genera en otras NIF, como la falta de orientación sobre la aplicación de la norma internacional financiera en aspectos particulares, como por ejemplo IAS 16 y depreciación de la unidad en el producto IAS 37 y obligaciones de rehabilitación. Adicionalmente, los inversionistas solicitan información sobre reservas, recursos, como son cantidades. Ahora bien, la NIF 6 en su alcance condiciona actualmente a los gastos de exploración y evaluación. Por eso, en el proyecto de investigación se lleva a cabo que la IFRS se estudian los posibles objetivos en el alcance, los cuales son: A. Proporcionar mejor información sobre los gastos de evaluación y extracción y las políticas contables de las entidades para los gastos. B. Mejorar la contabilidad de las transacciones que ocurren en la fase de evaluación y extracción, pero que no son específicamente cubiertos por la NIF 6 y reducir la diversidad de normas de estas actividades. C. Reducir la diversidad de la contabilidad de gastos y extracción y evaluación minera. D. Mejorar la aplicación de la NIF 6 y reducir la diversidad relacionada con temas cubiertos por la NIF 6, por ejemplo, el deterioro. Además, busca proporcionar mejor información sobre reservas y recursos en los estados financieros, es decir, informes consistentes y disponibles para cualquier usuario, cumpliendo así con la NIF 8,
donde la información debe ser relevante y fiel. La presente investigación es de tipo cualitativo, porque se pretende identificar los efectos contables que tendrá la empresa Ecopetrol S.A. con la aprobación del proyecto de modificación al reemplazo de la NIF 6. Es de establecer que los estudios en investigación cualitativa buscan la comprensión de la realidad. Se considera desde sus aspectos específicos como resultado del proceso de construcción histórica desde la lógica y los sentimientos del protagonista, es decir, desde una perspectiva subjetiva, lo que permite comprender el sentido de las acciones para ubicar y orientar el análisis, posibilitando la interpretación de datos no numéricos a través de documentos, entre otro tipo de registros, debido a que se analiza de manera subjetiva, delimitando su objeto de estudio. La empresa Ecopetrol S.A. es una de las compañías más enormes en Colombia y la principal entidad petrolera colombiana. Por su volumen pertenece entre las 40 entidades de petróleo más grandes del mundo, razón por la cual esta empresa debe medir y relevar su información contable de extracción y evaluación bajo la actual NIF 6. Sin embargo, con el proyecto activo de modificación o reemplazo de la NIF 6 por parte de la IFRS, la empresa Ecopetrol S.A. tendrá cambios en sus políticas contables y a su vez en la medición y revelación de la información a tratar en las actividades de evaluación y extracción de petróleo y gas. Es por esto que para explicar los efectos que tendrá la entidad petrolera el presente trabajo, se basará en cuatro grandes grupos, explicando en la sección educativa IFRS la modificación o reemplazo de la NIF 6. Bien, vamos a hablar de la exploración y evaluación. Los desafíos que imparten en Copetrol actualmente en la parte contable en esta sesión son prospección de gastos, ya que se encuentra fuera del alcance de la NIF 6 y debe aplicar a la NIC 16 y la NIC 38, desarrollando así sus propias políticas contables para esta proyección de desembolsos aplicando a la NIF 8. Y en ocasiones la combinación de estas normas IFRS 2021, por la cual hoy por hoy esta norma está en modificación y uno de los efectos que tendrá la empresa Ecopetrol en caso de que la modificación de la NIF 6 es minimizar las mediciones con diferentes normas contables en la actividad de evaluación y extracción de gas y petróleo, ya que la norma internacional de información 6 agrupará todos los pasivos y activos y gastos que actualmente están al alcance. Por ejemplo, antes de la adquisición de los derechos legales de exploración, la entidad puede optar por realizar una investigación preliminar que defina si le favorece adquirir dicho derecho. Actividades que tienen similitud a la exploración y evaluación, por ejemplo, perforaciones, análisis de datos geológicos, perforaciones y muestreo. Los gastos de estos estudios, a pesar de ser similares en la acción de exploración y evaluación, son medidos por la NIF 38. Luego de las modificaciones a la norma en cuestión, estos gastos se deben reconocer y medir de acuerdo a la NIF 6. Sin embargo, si esta norma llegara a ser reemplazada por la NIF 38, los gastos que actualmente son medidos por la NIF 6 serán también medidos por la NIF 38, dándole así su tratamiento de activo intangible. Desarrollo. Se refiere al desarrollo de la construcción y adquisición de la infraestructura requerida por Ecopetrol para extraer, procesar y transportar minerales desde el punto de extracción hasta el punto de venta. Tal modificación de la NIF 6 daría a conocer el tratamiento de las actividades de desarrollo predominante que se relacionan con la preparación de los activos para el uso de la actividad de extracción y evaluación, es decir, construir, adquirir y utilizar activos como infraestructura para el punto en que se alcancen niveles comerciales de producción. Producción, extracción, procesamiento y transporte. Se refiere a actividades relacionadas con producción, es decir, extracción, procesamiento y transporte de minerales desde el punto de extracción hasta el punto de venta, transporte al comprador. En esta fase, la empresa Ecopetrol deberá reclasificar los activos de desarrollo como activo de la mina, por ejemplo, juicio sobre el punto en el que ha completado el desarrollo, tratamiento de los activos de desarrollo intangibles, entre otros, de acuerdo a la clasificación dada por la NIF 6.
Si en caso hipotético esta norma no se modificara, si no se reemplazara, estas actividades seguirán siendo medidas y clasificadas de acuerdo a la NIF 38 en el párrafo 2. Además, las minas en cuidado y mantenimiento, por ejemplo, revisión y mantenimiento de activos, actualmente son reconocidos por la NIF 36 en la modificación de la NIF 6. Busca que este reconocimiento se realice desde la norma de extracción de evaluación. De lo contrario, seguirá siendo medida reconocida las actividades de depreciación de la unidad de producción, por ejemplo, juicios sobre qué reserva y o estimulación de recursos utilizar. Si utilizar toneladas de reservas o unidades de contenido mineral, complejidades en la que hay productos conjuntos, tratar de revisiones de las estimaciones de reservas y recursos de activos de la NIF 16. Cierre. Se refiere a actividades relacionadas con el largo plazo, desmantelamiento, rehabilitación y cierre de un sitio de mina. Es decir, desmantelar los activos de la mina, rehabilitar la tierra para eliminar los productos de desecho, como eliminar las presas de relaves, devolver la tierra lo más cerca posible a su estado anterior y devolverla a los propietarios indígenas o al gobierno. En este segmento, la empresa Ecopetrol deberá generar estimaciones de los costos de desmantelamiento, por ejemplo, incertidumbre, rápidos cambios tecnológicos, momento de rehabilitación, teniendo en cuenta que los costos de rehabilitación pueden exceder las provisiones reconocidas por las entidades, por lo cual en el estudio de la modificación NIF 6 también se estiman los juicios sobre qué costos incluir en la provisión. Como tal, son cambios en la provisión durante la fase de producción, es decir, activo de mina versus inventario. Disposición de la mina y otros activos como garantías y obligaciones continuas, a menudo a perpetuidad. Cambio climático y riesgos asociados. Por ejemplo, cambios en la legislación ambiental que resultan en cambios de las obligaciones de rehabilitación, etcétera. Al analizar la NIF 6 se identifica una limitación en la medición de los gastos de extracción y evaluación, ya que el proceso en la actividad económica se debe implementar la medición de muchas NIF y NIC, además de políticas contables que crean las mismas entidades logrando una información relevante para usuarios, por lo cual las IFRS aún se replantean si deben modificar todas estas limitaciones de la norma o reemplazar por la NIF 38, norma que abarca los puntos ciegos de la NIF 6 en su mayoría. Se evidenciaron los efectos en la compañía Ecopetrol sobre los cambios que tendría en caso de que la modificación fuese aprobada por la IFRS, donde se evidencia que la NIF dejará de ser limitante para gastos y podrá pedir y revelar de manera fiel las actividades mineras de extracción y evaluación. Esta uniforme y globalizada desde la primera etapa hasta la última.